Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con Mano a mano y sin diván, la columna del psicólogo Jorge Schneiderman para analizar hoy el invierno y nuestras emociones, porque el lunes comenzó el invierno en nuestro país y se dio la noche más larga, el día más corto, y de ahora en más, durante 4 meses, será la estación de invierno la que nos acompañará, y veremos cómo ha de repercutir esta nueva estación en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. Muy bienvenido, Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Un gustazo realmente en esta fría tarde invernal reencontrarme contigo, con la audiencia de la 30, por supuesto para dialogar, como hacemos usualmente, acerca de estos temas que hace a nuestro diario vivir, ¿verdad? Desde luego que sí, Jorge. Y el invierno es una estación que de alguna manera la hemos analizado en distintas columnas porque tienen que ver con que cambia el clima, hay menos sol, los días son más cortos, más fríos, lluviosos, un montón de inclemencias que van haciendo que nos quedemos más retraídos adentro. Pero de alguna manera me gustaría, si te parece bien, para analizar qué tiene que ver el invierno con nuestras emociones, ¿por qué no vamos a esos inviernos de nuestra niñez y de nuestra juventud, donde quizás tengan que ver los inviernos que hoy vivimos con esos inviernos también, ¿no? Remontándonos a aquellas épocas donde ni el frío, ni la lluvia, ni las inclemencias del tiempo nos cambiaban el ánimo, ni el humor, ni las ganas de salir. A ver, porque creo que aquí es la clave para entender qué nos pasa, ¿no? Sin lugar a dudas, Andrea, lo que has traído es realmente algo muy interesante, porque como decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Evidentemente, cuando nos retrotraemos a esos tiempos de infancia, esos tiempos de juventud, en que todo estaba por hacerse, el mundo y la vida eran algo por descubrir, evidentemente las inclemencias del tiempo, el clima en sí, no hacía mella en nuestras vidas. Obviamente estábamos en movimiento y sobre todo si nos adentramos un poco en aquella historia, en los años 60, 70, en que el movimiento era una constante para nosotros, el jugar en la puerta, el jugar en la vereda con los amigos, en el picadito del barrio, ¿no? En el potrero de la esquina, el club de básquetbol de la zona. Todo estaba asociado, enrabado como para que el invierno fuera algo tan disfrutable como las otras estaciones, variando obviamente las instancias a través de las cuales encontrábamos el divertimento, pero creo que es válido puntualizar que el clima influye y mucho en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Porque en términos generales nos vemos afectados por el arribo del aire estival, esos veranos ya nos cambian el talante, o por los días lluviosos que también tienen lo suyo y nos tornamos un poco melancólicos tangueros, ¿no? Como solemos decir. Y bueno, los días soleados o los días grises van marcando un poco nuestras ganas de hacer cosas, nuestra dinámica cotidiana, ¿no? Fíjate que al amanecer, cuando uno constata que hay un día soleado, empezamos el día con buen humor, ¿verdad? O sea, y bueno, nos despertamos y vemos que es un día, abrimos las ventanas a la vida, pero si llueve o si truena y si debemos tomar determinados resguardos para poder salir a trabajar o hacer las diligencias que corresponden, bueno, como que nos incomodamos un poco y todo eso de una manera u otra va afectando nuestro ánimo, ¿no? O sea, y queda clarísimo entonces
que a la hora de las definiciones, si nos planteamos, bueno, el clima, el tiempo, incide en nuestro talante, en nuestro estado de ánimo, la respuesta es sí, por supuesto, ¿no? Claro, claro, El claro. ánimo está sumamente influido por un montón de elementos con los cuales estamos en contacto. O sea, muchas cosas influyen, Andrea, los vínculos que establecemos, como hemos dicho algunas veces, el alimento que ingerimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, y bueno, y también nuestra circunstancia de vida. No es lo mismo un invierno que nos sorprende, qué sé yo, con muchas realizaciones, bien acompañados por un Sí. entorno afectivo interesante que nos llena la vida, a que nos sorprenda, obviamente, en soledad o aquejados por contingencias de la vida, ¿no? Claro, y un invierno quizás difícil como fue el invierno pasado, con una pandemia encima, con dificultades, muchas personas también económicas, todo esto tiene que ver, Jorge, con lo que de alguna manera también hemos tocado en otras columnas, la definición de salud, porque la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no la ausencia de afecciones o enfermedades, o sea, ese equilibrio del que tanto hablamos contigo, físico, mental y social, que a veces no tiene que ver con el invierno en sí, pero sí que llegamos al invierno no tan equilibrados quizás. Sin lugar a dudas, digamos, concurren un montón de factores desde el invierno pasado. Quizás te acuerdes, Andrea, que ya el año pasado, cuando arribábamos a junio, julio, dijimos, Sí, bueno, si bien estábamos pasando por una situación bastante benigna para lo que era el contexto global, como que al aproximarnos al invierno, con todo lo que implicaba en una situación de crisis sanitaria, seguramente se iba a agravar. Quizás el hecho en el contexto pandémico, por ahí podríamos decir que no nos afectó tanto porque tuvimos que estar prácticamente a resguardo en nuestros hogares y como que sí, obviamente, para aquellas personas que no tenían más remedio que salir a buscar su sustento, evidentemente iba a complicarlos, ¿no? Pero creo que en su momento, cuando dijimos, bueno, ¿qué hacer en esta pandemia con este invierno? Decíamos allá por sí, junio, julio, y bueno, de por sí la circunstancia, por más ansiógena y estresógena que se presentaba por las incertidumbres que planteaba, evidentemente nos permitió retraernos y quizás retomar más tiempo para lo personal, para nuestros vínculos, para aquellas asignaturas pendientes, para regodearnos con aquellas cosas que la vorágine cotidiana no nos permite y seguramente, claro, poder ir sobrellevando. Pasó mucha agua bajo el puente claro. y de aquel invierno hasta hoy hemos pasado por los distintos estados de ánimo. Pasamos de ser un país modélico para convertirnos prontamente en uno de los más afectados por la pandemia. Por lo tanto, esa situación de supuesta, digamos, supuesto equilibrio que manteníamos, obviamente en este momento no es lo mismo. Se han agravado las cosas, más allá que hoy sí podemos decir con bastante beneplácito que han bajado los índices de fallecimientos, de contagios, y se supone que podemos estar de cara a un futuro bastante auspicioso, sobre todo para el tiempo de la primavera, bueno, pero se ha generado un desgaste a nivel de la población, un desgaste emocional, Ujú, se han perdido muchas fuentes de trabajo, se claro. han, digamos, distanciado muchas personas de aquellos proyectos que de repente todos nos formulamos a comienzo del 2020 y bueno, quizás no sea tan fácil, hoy por hoy no estamos en situación de cuarentena ni nada por el estilo, pero nos ha golpeado fuerte la crisis, ¿verdad? De alguna manera, Jorge, retomando más allá de la situación que pueda estar viviendo cada uno de los oyentes que nos está acompañando y que nos acompañan siempre,
Algo que creo que en esta estación de invierno en la que nos tenemos que cuidar, porque bueno, vienen días, no son todos los días de invierno como el día maravilloso que tenemos hoy, soleado y bastante benévolo. Hay días muy fríos, días lluviosos, días muy inclementes, que bueno, la gente trata de salir lo menos posible a trabajar, pero no da ganas de estar al aire libre haciendo cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque yo creo que igual tiene, a pesar de sus contras, tiene algo positivo, como todas las estaciones, en las que de alguna manera podemos mantenernos ocupados, sentirnos saludables y quizás haciendo algo que nos gusta, que nos brinda bienestar y que sobre todo nos sintamos útiles, porque buscar lo positivo al invierno de alguna manera también, ¿no? Totalmente, Andrea. Mira, la exposición a la luz solar es importantísima porque nos genera, o sea, nos aporta vitamina D, que como vos bien Sí. sabés, es muy importante. Y bueno, y está vinculado el sol, los rayos que emite el sol están vinculados a los sistemas hormonales. Y bueno, produciendo los cambios de clima en nuestro ánimo, o sea, produciendo una modificación en nuestro sistema endocrino según el clima, ¿no? Según la situación climática a la cual estamos expuestos. Por lo tanto, es importante y hay que detenernos en lo que es la melatonina o la serotonina, ¿no? Que son hormonas que nos hacen sentir bien, sensaciones gratificantes y nos provocan una mayor motivación para realizar, digamos, actividades sociales, ¿no? Por eso es importante, ya que la producción de estas hormonas está asociada al sol, por más que hace frío, evidentemente, por Ujú. más que tenemos que ceñirnos a las medidas preventivo-precautorias en las que tanto enfatizamos, caminar, el poder disfrutar de cierta exposición al aire libre, Claro. no solo por lo que implica la producción de estas hormonas del bienestar o de la producción de vitamina D, sino que también liberamos endorfinas a través de lo que es el ejercicio físico, ¿no? Y es muy importante porque influye básicamente en nuestra función cerebral. ¿Por qué? Porque nos genera una apertura, nos genera una consolidación de ese estado de ánimo y nos permite sobrellevar, sí, las inclemencias del tiempo, el vernos restringidos en determinadas actividades, pero eso creo que es sumamente relevante. Y la serotonina, si me permitís, creo Sí. que es muy importante porque está sumamente condicionada por la luz solar, ¿no? Ujú. Ya que, viste, entra a disminuir al atardecer y aumenta al amanecer. Por eso yo siempre he hecho énfasis en respetar el ciclo circadiano, o sea, despertarse bien temprano cuando amanece y bueno, por algo uno se supone que uno va a descansar cuando anochece, bajar la cortina y por supuesto tratar de desarrollar la mayor cantidad de actividades disfrutando de la luz. Si disponemos de un jardín, Claro. si disponemos de una terraza, abrir las ventanas. Mi abuela siempre decía, donde entra el sol no entra el médico. Y vos sabés que mi abuela tenía muchísima razón en ese sentido, ¿no? Claro. Porque aparte tiene una función que es importantísima, la serotonina, para inhibir, qué sé yo, emociones como el enojo, la ira, Ujú. la agresividad, qué sé yo, y nos permite lograr un equilibrio de nuestro humor, estar con el Sí. humor equilibrado, poder conciliar el sueño. Eso creo que es muy importante. Sobre todo, tratar de resguardarnos en ese enorme colchón emocional que es la familia, los vínculos, Claro. los afectos, ¿no? En las estaciones como el otoño y el invierno, y que las horas de luz son menores y bueno, y hay más días grises o lluviosos, ¿no? O sea, disminuye la cantidad de serotonina liberada. Entonces tenemos que procurar
generar actividades que nos hagan sentir menos apáticos, ¿no? Que no nos hagan caer en esos estados como de anedonia, como que no disfrutamos de nada, como que estamos apartados de la vida. Es importantísimo entonces resguardarnos en nuestros afectos, en aquellas cosas que nos hacen bien. Un libro, una música. Hoy es una tarde espectacular para escuchar vivencias, ¿verdad, Andrea? Claro, también a través de un programa de radio, mira, Jorge, esto no es, pero lo escuchamos diariamente a través de los mensajes de los oyentes, que somos compañía para gran parte de la familia de la 30 que nos escucha, que nos acompaña y que también nos acompañan después en las grabaciones, ¿no? Y todo esto creo que es ese vínculo al que tú haces referencia, de no sentirnos solos, de sentirnos acompañados, escuchados, muy importante en estos momentos, pero creo que volviendo a esto que decías, es importantísimo que no perdamos el movimiento, nos abriguemos bien y aprovechemos algún rayito de sol en el día, por lo que nos estabas diciendo, Jorge, por la importancia que tiene, ¿no? Exactamente, y por sobre todas las cosas, todas esas viejas asignaturas pendientes que requieren por ahí de esas horas que generalmente no disponemos porque estamos sometidos a una vorágine cotidiana sumamente trepidante. Bueno, regalarnos cuando no es posible caminar, cuando no es posible, qué sé yo, recorrer un parque. Tratar de desarrollar alguna de esas actividades que no son pocas, y no nos olvidemos de otro gran aporte que tienen estos tiempos, Andrea, un gran aporte del cual no disponíamos cuando nosotros éramos chicos o jovencitos, y es la tecnología, una tecnología que nos abre los portales del mundo, esa autopista de la información y de la comunicación que bien utilizada, como siempre decimos, claro, es un pasaporte también, no solo al esparcimiento, sino también al aprendizaje. Hay maravillosas películas, series, instancias, también nos permite interactuar con el otro, poder refrescar de repente aquella actividad, aquella serie que dejamos un poco inconclusa, retomarla, tantas cosas que antes de repente el acotamiento, producto de que la tecnología no había evolucionado demasiado por aquellos años, bueno, hoy disponemos de un enorme espectro de posibilidades que acortan esos momentos de tristeza y bueno, nos permiten sumergirnos en un universo por momentos mágico de posibilidades y retomar la sana costumbre, por supuesto, de charlar, ¿no? El mano a mano. Hoy la tecnología nos permite, WhatsApp mediante, o las distintas plataformas nos permite en tiempo real contactarnos con un montón de afectos que andan esparcidos por el mundo y que bueno, que seguramente en otras latitudes disfrutando de climas más benévolos. Claro, claro. Es la comunicación, es sentirnos acompañados. Jorge, nos vamos con estas palabras y estos consejos, creo que nos van a iluminar este invierno en el que seguiremos acompañándonos en estas tardes de martes en Mano a Mano y Sin Diván. Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta el martes. Muchas gracias. Hacemos la última pausa y continuamos. Vivencias.